Magistrado Farfán se declara impedido para actuar en los procesos que se adelantan contra José Alfredo Gnecco Zuleta. Regresó el cuestionado magistrado Francisco Farfán tras escándalo de filtración del caso contra el representante José Alfredo Gnecco. El despacho del togado seguirá investigando el caso del expresidente del Senado Arturo Char. Después de varios meses de licencia, el pasado jueves 11 de abril, regresó a la Corte Suprema de Justicia el cuestionado magistrado Francisco Javier Farfán Molina, salpicado en el escándalo de filtración a un senador investigado por actos de corrupción. Fuentes del alto tribunal confirmaron que el magistrado de la Sala de Instrucción regresó hace más de 15 días, y su despacho vuelve a tener a su cargo investigaciones claves como la del expresidente del Senado, Arturo K. Chalhuk, por supuesta compra de votos en las elecciones del 2018. El testimonio que pone sobre las cuerdas al magistrado Farfán, el subalterno le entregó información clave a la Corte Suprema. Bueno, gente, se confirma, gente, que llega nuevamente a la corte guerrillera y corrupta el magistrado quien ordenó la captura de Álvaro Uribe y quien participó, gente, en el falso proceso, en el montaje criminal a Álvaro Uribe, y que hoy lo denuncian porque esta rata informó a su propio procesado de que no fuera a hablar por el celular porque era una evidencia probatoria, y entonces él quería archivarle el proceso a su propio procesado. O sea que este magistrado recibió plata de corruptos, de ladrones, para favorecer a un congresista para archivarle un proceso penal. Hoy se confirma que nuevamente regresa y acá nada pasó. Recordaremos que hace aproximadamente 3 meses este magistrado se vio envuelto en un escándalo que publicó Noticias Caracol y nada pasó. La Comisión de Acusaciones del Congreso Nido de Ratas se negó a procesar a esta rata criminal. ¿Por qué, gente? Porque todos los políticos magistrados se envuelven entre la misma ropa. Todo es un plan de todas estas ratas para hundir a la gente más humilde, para oprimir al pueblo colombiano y entre ellos ordenar y recibir plata del narcotráfico, de criminales, extorsionar a sus propios procesados, y acá nada pasa. Hoy se confirma que regresa esta rata, el que participó en el falso proceso Álvaro Uribe, el que firmó para que Álvaro Uribe estuviera secuestrado en su propia finca. Recordarán ustedes, Álvaro Uribe fue secuestrado por orden de estos asesinos de la corte guerrillera y corrupta. Y hoy se confirma que regresa a pesar de las evidencias probatorias donde se prueba que este magistrado filtró información, que tenía alianzas con su propio procesado y que esta rata criminal falló en favor y archivó el proceso de su aliado criminal. Aquí nada pasó. Hoy regresa nuevamente esta rata para seguir robando al pueblo, seguir cobrando para fallar en favor de los que paguen plata del narcotráfico, de los que asean a las pretensiones de estas ratas que fugen ser magistrados. Escuchen estos explosivos audios. Caso Francisco Farfán, los audios que tienen contra las cuerdas al magistrado. Caso Francisco Farfán, los audios que tienen contra las cuerdas al magistrado. Francisco Farfán le habría avisado al clan Gnecco que sus comunicaciones eran escuchadas por autoridades. Además de filtrada, la investigación fue archivada en el despacho de este magistrado de la Corte Suprema. Una conversación entre la baronesa del Cesar Cielo Gnecco y el senador José Alfredo Gnecco, su sobrino, tiene contra las cuerdas al magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Francisco Farfán Molina. Caso Francisco Farfán, Corte Suprema entregó a Comisión de Acusaciones testimonio que lo salpicaría. En un audio del 4 de junio de 2019,
que ahora revela Noticias Caracol, se escucha como Cielo Gneco alerta a su sobrino, el senador, y le dice que está siendo escuchado por la corte. Y lo más grave es que, según ella, sería por advertencia que habría hecho el mismo magistrado Farfán Molina. José Alfredo, bien. ¿Cómo estás? Cielo Gneco, bien, bien. José, es que Francisco Farfán, con una tía y mandó un mensaje, que te dijera de que al teléfono, al tuyo, te están copiando todo. José Alfredo, ok. Cielo Gneco, que tuvieras que pa' ver si lo cambiaras o que tuvieras la precaución ahí con el tema. José Alfredo, ok. Ah, Cielo Gneco, no sé qué es cierto, pero, ajá, hay que tener la precaución. José Alfredo, ok, tía. José Alfredo Gneco era investigado por la Corte Suprema por presunta compra de votos para llegar por tercera vez al Senado en el 2018. En el desarrollo de esa investigación, el magistrado Farfán ordenó el 14 de mayo de 2019 la interceptación telefónica a 8 personas, 5 de las cuales son miembros del clan Gneco. Cielo Gneco, su esposo Luis Monsalvo, sus hijos José Jorge Monsalvo y el exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gneco, quien acaba de ser condenado por la corte. También aparece su sobrino, el senador José Alfredo Gneco Zuleta. A. 21 días después de haber ordenado las interceptaciones al clan Gneco fue cuando se dio la advertencia. La conversación revela la existencia de una tía que habría servido como intermediaria entre el magistrado y Cielo Gneco. A. Aunque por la grabación no es posible establecer la identidad de esta persona, Noticias Caracol investigó y encontró que el magistrado Farfán Molina tiene una tía que ha sido contratista de la gobernación del Cesar. Se trata de María Eugenia Molina Rojas, quien, con su empresa, Suministros y Mantenimientos, ha tenido al menos 10 contratos que suman 850 millones de pesos para el mantenimiento de equipos de cómputo de la gobernación. Los contratos fueron firmados entre 2017 y 2021, época que coincide con la investigación que tenía el magistrado Farfán contra el clan Neco. En este periodo también estuvo en la gobernación del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gneco, uno de los interceptados por el magistrado Farfán. Coincidencialmente, al despacho del magistrado Farfán también llegó a trabajar en abril de 2021 la hija de una contratista de la gobernación del Cesar. A. Después de la filtración y de 6 meses de interceptaciones al clan Neco, el magistrado archivó en febrero de 2022 la investigación, y lo hizo sin alertar a los demás magistrados de la corte que su nombre aparecía en las grabaciones. La filtración de información reservada al senador José Alfredo Gneco y Jacielo Gneco no es el único indicio de un posible favorecimiento del magistrado al clan Gneco. A. En un proyecto de fallo, presentado a sus colegas en noviembre de 2022, Francisco Farfán propuso archivar la investigación que tenía contra el senador José Alfredo Gneco por el cartel de la toga. El documento señala que no existen pruebas para demostrar que el senador pagó al condenado exfiscal Gustavo Moreno para congelar un proceso que adelantaba el exmagistrado Gustavo Malo en contra de su padre, Lucas Gneco. No se advierte, de acuerdo con la realidad probatoria, la participación del aforado José Alfredo Gneco Zuleta en esta alianza criminal, dice el documento. Lo llamativo es que, semanas después, el magistrado Farfán cambió drásticamente de posición y presentó una nueva ponencia, esta vez ordenando la apertura de investigación como presunto autor de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y como presunto determinador de prevaricato por omisión. En marzo de 2023, la ponencia fue aprobada por la Corte. A. El pasado mes de octubre, cuando Noticias Caracol reveló los informes de Policía Judicial que advirtieron la existencia del audio, esto provocó que Farfán pidiera una licencia que se cumple el próximo 10 de abril.
Conversación sobre vínculos entre Clan Neco y rama judicial en Cesar. A. Farfán tampoco advirtió que otras conversaciones que estaban en su despacho y que hacían parte del expediente contenían indicios de extraños vínculos entre el clan Neco y miembros de la rama judicial en el Cesar. Así se desprende de una conversación interceptada entre William Romero, el gerente de la campaña de Luis Monsalvo Neco a la gobernación en el 2019, y una mujer a la que se refiere como Maya. Mujer, la esposa de Toño Aponte, que es Mireya Ugando, con esa ni la toquen que Toño es un magistrado y él me ayuda con la parte de allá arriba. ¿Oíste? William, sí, yo sé, ya a ella también se le autorizó, la esposa del magistrado Aponte. Ah, Toño Aponte, al que se refieren en dicha conversación del 2 de noviembre de 2019, es Antonio Aponte Olivella, magistrado del Tribunal Administrativo de Cesar. Su esposa, Mireya Ogando, ha tenido contratos con la Secretaría de Salud del departamento por varios años. Consultada por Noticias Caracol, Ogando aseguró que no sabe por qué los mencionan, puesto que tiene desde hace 20 años contratos con la gobernación. Asegura que no conoce a William Romero, ni a ningún integrante del clan Neco. A. Este audio y las conversaciones entre Cielo Gneco y su sobrino José Alfredo Gneco son tan solo algunos de los que pasaron sin pena ni gloria por el despacho de Farfán. ¿Qué dice la Corte Suprema sobre el magistrado Francisco Farfán y el escándalo con el clan Neco? Magistrado Farfán se declara impedido para actuar en los procesos que se adelantan contra José Alfredo Neco Zuleta. Regresó el cuestionado magistrado Francisco Farfán tras escándalo de filtración del caso contra el representante José Alfredo Neco. El despacho del togado seguirá investigando el caso del expresidente del Senado Arturo Char. Después de varios meses de licencia, el pasado jueves 11 de abril, regresó a la Corte Suprema de Justicia el cuestionado magistrado Francisco Javier Farfán Molina, salpicado en el escándalo de filtración a un senador investigado por actos de corrupción. Fuentes del alto tribunal confirmaron que el magistrado de la sala de instrucción regresó hace más de 15 días, y su despacho vuelve a tener a su cargo investigaciones claves como la del expresidente del Senado, Arturo Chalhub, por supuesta compra de votos en las elecciones del 2018. El testimonio que pone sobre las cuerdas al magistrado Farfán, el subalterno le entregó información clave a la Corte Suprema. Farfán Molina entró a revisar la ponencia de la magistrada Cristina Lombana, que pedía, por falta de evidencia, archivar la investigación contra Par por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. En este caso, según explicó la fuente, la ponencia fue presentada por la magistrada Lombana cuando tenía el asunto asignado temporalmente, por lo que, por razones administrativas, no se pudo resolver archivar la investigación contra el excongresista de Cambio Radical. Contexto: la caída de la todopoderosa Cielo Gneco, el secuestro y asesinato de dos contratistas, y el testimonio de dos paramilitares, la tienen a las puertas de la cárcel. En los próximos días, Farfán deberá evaluar el caso y presentar una nueva ponencia ante sus 5 compañeros de la sala de instrucción. En esta puede tomar los planteamientos de la magistrada Lombana o presentar una argumentación totalmente contraria a la solicitud de archivo. Por el momento, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes continúa con la recolección de pruebas en el caso del magistrado Farfán y hasta la fecha no ha resuelto su situación jurídica, esto es, si abre una investigación formal y presenta el caso ante el Senado. Contexto: Verónica Alcocer no puede ser primera dama y embajadora de misión especial. Tribunal de Cundinamarca anuló el nombramiento. A mediados de octubre de 2023, se conoció un informe de Policía Judicial en el cual se hacía mención directa a una interceptación telefónica en la investigación preliminar que se adelantaba contra el senador
del partido de la U José Alfredo Gnecco Zuleta, quien supuestamente incurrió en la compra de votos para reelegirse en 2018. Gnecco Zuleta recibió una llamada de su tía, Cielo Gnecco, ex primera dama del departamento del Cesar y una de las líderes políticas más poderosas de la región, en la que le advertía que tuviera mucho cuidado, pues sus líneas telefónicas habían sido intervenidas por orden de la corte. En el escueto cruce de mensajes, Cielo Gnecco le indicó que una persona de nombre Francisco Farfán le había hecho la advertencia. José, es que Francisco Farfán con una Play Store mandó un mensaje que te dijera de que el teléfono al tuyo te están copiando todo, le dijo Cielo Gnecco a su sobrino. Que tuviera que pa ver si lo cambias o que tuvieras precaución ahí con el tema, sí. Señala el informe de los agentes de policía judicial. Contexto, Arturo Char, este es el documento de 219 páginas que pone a temblar al poder costeño. Las pruebas y señalamientos son graves. Pese a esto, la investigación contra Gnecco Zuleta se archivó. No fue hasta el 18 de octubre de 2023 que, en una decisión sin precedentes cercanos, el magistrado Farfán anunció el desarchivo del caso y ordenó nuevas pruebas contra el senador. En la misma resolución, pidió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que allí se investigue la conducta de los funcionarios del despacho que tuvieron a su cargo el manejo del expediente y el trámite de las diligencias que fueron objeto en la filtración, sobre todo si se tiene en cuenta que en el borrador del proyecto del auto inhibitorio que entregaron al despacho para su estudio y revisión, no hicieron en ningún momento referencia a la mención del magistrado titular. Igualmente, le pidió a la Comisión de Acusaciones que abriera una investigación en su contra y a todos aquellos funcionarios de la unidad investigativa de la sala de instrucción que tuvieron acceso al expediente y que igualmente pudieron estar comprometidos en la filtración de diligencias que será objeto de investigación.